una incontinencia para heces o para Perdón, doctor, flacos. ¿ya ven mi pantalla, chicos? Sí, pues yo no sé qué tan chico ¿Chicos? sea, pero bueno. Ok. Sí. El punto es que Bueno, la, doctor. Chicos. la patología que se va, de las patologías que se pueden explorar, pueden ser diversas, localizadas, y van a ver ustedes algunas imágenes que su compañera les va a mostrar. Obliga a que seas muy cuidadoso para explorar la región, sobre todo cuando se trata de un absceso perianal, una fístula, unas hemorroides trombosadas. ¿Sabes cuándo te permite se siente muy incómodo y es de verdad un verdadero problema para hacer la revisión? Así es de que vamos a ver qué material nos trae su compañera. Les voy a ir preguntando. Recuerden, cada pregunta forma parte de su calificación. Cuando no me la contestas, o sea, pues no hay calificación, ¿verdad? Entonces, procura contestar correctamente. Adelante, doctora. Ok, chicos, hoy vamos a ver exploración de la región anoperineal, tacto rectal y valoración de la próstata. Es un tema un poquito largo, entonces voy a tratar de ser lo más conciso posible. Entonces, primero vamos con anatomía. En cuanto a su anatomía, en la región perineal, vamos a ver que tiene una forma romboidal en el que el borde anterior es el pubis, el borde posterior es el coxis y los laterales son las tuberosidades isquiáticas. Estos se juntan en sus bordes con las ramas isquiopúbicas, así, y en los posteriores con los ligamentos sacrotuberosos. Entonces tenemos un rombo. Este rombo va a quedar dividido imaginariamente con una línea media en la que la parte anterior va a ser la parte urinaria y la parte posterior la parte anal. Entonces, en general su importancia reside en que sostiene las vísceras pélvicas y es la parte inferior de la cavidad pélvica menor. Recuerden esto de las vísceras pélvicas porque ahorita vamos a ver una patología en particular que tiene que ver con la pérdida de la fuerza en el piso pélvico. Entonces, en cuanto al recto, el recto es la comunicación entre el colon sigmoides y propiamente el canal anal y se sitúa de S3 o del esfínter sigmoideo rectal hasta los músculos del perineo, es decir, la parte que ya habíamos visto anteriormente. Y algo importante en cuanto a su anatomía es que la ampolla del recto, que es la porción más dilatada y más alta del recto, va a ser lo que se palpa, lo que se utiliza para palpar la próstata. Recuérdenlo bien porque va a ser importante. Y en cuanto a sus relaciones, aquí es lo importante. En cuanto a sus caras posteriores y laterales, van a ser iguales en ambos sexos. Y ahorita les digo las diferencias. Entonces, en su cara posterior se relaciona con el sacro. Y eso es básicamente lo importante. Los demás ahí se los dejo, pero para lo que vamos a ver ahorita es lo más importante. Y hacia los laterales, esto también es importante, con el músculo obturador interno, los ureteres y el nervio pudendo. El resto les digo están ahí, pero, o sea, para ahorrar un poquito de tiempo no se los voy a mencionar. En cuanto al sexo femenino, en su cara anterior se relaciona con la cara posterior del útero y el fondo del saco posterior de la vagina. Y en su cara posterior, con los recesos uterinos, el ligamento ancho y la tuba uterina. Realmente lo que es importante en cuanto a femenino es la cara posterior del útero, porque eso es lo que se va a explorar en particular en esta parte. Y en la cara anterior, en cuanto a los masculinos, en la cara anterior se va a relacionar con la base de la vejiga, los conductos deferentes, y acuérdense bien de esto, de la próstata, que va a ser una parte importante justo ahorita. Acuérdense. No es CEPRE. Se va la... Ok, ahora, en cuanto a la próstata. Lo importante realmente va a ser sus relaciones. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de cómo se palpa a la exploración. Entonces, la próstata es una glándula impar y mayor del aparato genital masculino. Lleva en su interior la uretra prostática y los conductos eyaculadores y forma la secreción alcalina que conforma gran parte del semen. Entonces, vamos, en cuanto a su base, se encuentra debajo del cuello de la vejiga, como pueden ver aquí.
en su cara anterior se relaciona con el pubis, así, y en su cara posterior, y esto es como lo más importante para la exploración, se relaciona con la ampolla del recto, aquí. Y en cuanto a sus caras inferolaterales, se relacionan con el músculo elevador del ano, pero bueno, aquí en la imagen es un poquito difícil de verlo. Ahora, la exploración. Antes que nada, unas cuantas indicaciones y cosas que hay que tener en consideración antes de hacer cualquier cosa. Entonces, en particular en esta región, se va a limitar a la inspección de la región perineal, al tacto rectal y a la valoración prostática, que también se hace por tacto. Y hay que recordar que muy en particular en esta región que puede poner pues incómodas a algunas personas, incluso hay hombres que consideran que es como una, pues sí, como un ataque a su virilidad o cosas de esas. Entonces hay que actuar siempre con seriedad y ética, como siempre, pero en especial en esta zona. Entonces hay que conseguir una atmósfera tranquila y privada, pero aguas, aquí hay un paréntesis. Para la exploración de aquí tienes que tener la presencia de enfermería o de algún acompañante. Entonces, la otra cosa es explicar el procedimiento de manera sencilla y clara, ya saben, evitando tecnicismos o muletillas o modismos o ese tipo de cosas. Hay que explicar algunas sensaciones que pueden presentarse a la exploración. Sí, una pregunta para Zavala. Una pregunta para el doctor Zavala. ¿Sí, está por ahí el doctor Zavala? Dígame. Bien. ¿Me podría decir qué es un biombo o una mampara? ¿Biombo? Sí. Eso lo dice Suros, lo dice Bates, lo dice... Sí, es lo que estoy recordando. Pues es la que separa a los pacientes, ¿no? La que separa de qué o cómo o cuál. Con las cortinas, es la cortina. Ok, bien, lo había dicho el otro día que lo revisaran, pero bien, está bien. El biombo no es más que un implemento que se utiliza, que puede ser de tela o de madera, y que es plegable, que viene desde hace como 5 siglos, y que, bueno, el objeto es para separar un espacio, un área de otra área para que no te miren de la otra, de la. Es importante que usted sepa que un biombo o de U para que en todo momento tenga privacidad para hacer la revisión. Si tiene ventanas en el lugar donde va a explorar, pues corran las cortinas o cierre la persiana, etcétera, de un ambiente de lo más que le sea posible de privacidad. Ahora bien, en todo momento le tendrá que decir a la persona que tiene que descubrir la región de los glúteos. Es frecuente que la gente no lo entienda. Y entonces cuando usted le dice a tomar como un insulto, como una grosería, pero lo toman así por su desconocimiento las personas, pero usted estaría diciendo lo correcto. Entonces, para que no exista problema, le dice usted muy sencillo, va a tener que descubrir la parte inferior de su cuerpo. A las mujeres o a los hombres se les va a pedir que se pongan una bata con la abertura hacia atrás, de manera tal que no les resulte tan incómodo. ¿Sale? Adelante, doctora. Ok, entonces las explicaciones de las sensaciones. Rufino, ¿está por ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, aló. Ok, bueno, en cuanto a las sensaciones que hay que explicar al paciente, van a ser dos que se consideran de importancia. Entonces, una va a ser la urgencia para defecar en el tacto rectal y anal, y la segunda es una urgencia a la eyaculación al palpamiento de la próstata. Hay que pedirle también al paciente que vacíe la vejiga
Esto sobre todo es para comodidad y para evitar que sucedan como ciertos accidentes. Y hay que cubrir con una sábana desde el principio para preservar el pudor del paciente y, como ya había dicho el doctor, utilizar la bata. Entonces, en cuanto a los síntomas que llevan por lo general a una exploración rectal o anal que se tenga que indicar, vamos a tener, perdón. Yo no sé si duro o blandito. Es lo peor. Okay. Bueno, entonces, en cuanto a los síntomas que pueden indicar una exploración anal perianal, estos de hecho están ordenados por orden de importancia de un hospital, me parece que cubano, pero no sé cómo están las estadísticas aquí en México, entonces no las puse. Entonces, los síntomas pueden Dentro ser de dolor los anal. síntomas o signos. Ajá, sí, no, venía por síntomas únicamente, no encontré por Bueno, signos. en cuanto a síntomas, algo que el paciente puede manifestar frecuentemente, sensación de ardor o escozor, eso no se puede ver, entonces es un síntoma. Luego, sensación de que tiene prurito y frecuentemente dice rascando la región anal. Otra que va a tener sensación de que tuvo evacuación o defecación incompleta. Otra cosa que puede tener es la sensación de que tiene cuerpo extraño. Otras veces puede ser la sensación de que hay una inflamación y otras veces sí se puede corroborar la inflamación. Dentro de los signos, bueno, los condilomas, las hemorroides, los tumores como cáncer, la amibiasis cutánea, las secreciones anormales por gonococcia, o también la otra manifestación frecuente es el prolapso rectal. La otra que también frecuentemente vemos es la presencia de abscesos o fístulas comunicantes, que pueden ser fístulas simples o complejas. Entonces, hay una serie de manifestaciones que nos llevan a que el paciente sea explorado. Solo que cuando el paciente manifieste que tiene hemorroides, que son sangrantes, además ya le está previniendo a usted de que tenga mucho cuidado para hacer la exploración, porque puede resultar sumamente incómoda o muy dolorosa. Adelante, doctora. Doctor, aquí tengo una pregunta. Sí. En el caso de que el paciente manifieste, digamos, síntomas proctológicos, pero tenga alguna contraindicación como alguna fisura anal, ¿de qué manera se procede? ¿Se hace la exploración o no se hace la exploración? Si tiene una fisura anal, fíjese bien lo que está diciendo. Fisura es una grieta. Sí, efectivamente la grieta puede ser dolorosa cuando se siente, pero cuando hay el tacto rectal no se incrementa el dolor. Habitualmente es cuando el paciente distiende mucho la región o abre mucho la zona de los glúteos. Bueno, entonces usted no se pare demasiado los glúteos para que no le genere un dolor. Las posiciones en que se deba colocar al paciente para que no resulte tan molesto. ¿Qué más, doctora? Ok, seguimos. Ahora sí vamos con inspección. Bueno, antes tengo que decirles que para su inspección existen varias posiciones y estas se van a usar de acuerdo al paciente y a ciertas comodidades que brinda cada posición. Entonces, primero vamos a tener la posición dorsosacral o ginecológica o litotomía, también se conoce, y esta básicamente va a consistir en la paciente acostada, con las rodillas flexionadas a la altura del abdomen y las piernas sobre los muslos, o con los tobillos sobre los estribos, en caso de que tengamos una mesa de exploración ginecológica. Y esta generalmente se utiliza para mujeres. En hombres no se utiliza tanto por el asunto de que los genitales caen sobre la región a explorar, entonces puede ser un poquito más difícil. La siguiente es la posición de pie, que va a ser básicamente el paciente parado al final de la mesa, inclinado hacia adelante por las caderas, o lo que también se describe como una posición en escuadra. Y este se utiliza para la exploración de la próstata.
Hay como dos posiciones que se utilizan bastante para la exploración de próstata. Una de ellas es esta. Aquí algo que tiene que observar, fíjese bien en el esquema, el, el explorador no tendría, en la otra, el explorador no tiene que flexionar su columna, el explorador, para mirar la zona anal. Entonces, esta resulta buena cuando se va a tocar básicamente la próstata. Desde mi punto de vista, la más adecuada para que tenga usted a visualización correcta es la posición de maometano, es la mejor, o de navaja sevillana. ¿Qué más? Ok. La siguiente es la de decúbito lateral izquierdo o de Sims. Y básicamente consiste en el paciente acostado sobre su lado izquierdo, flexionando el miembro inferior derecho, así. Y la pierna derecha queda por arriba aproximándose al pecho, es decir, de esta manera. Y el miembro inferior izquierdo queda extendido por debajo, y esto se ocupa sobre todo para la exploración digestiva, o sea, básicamente para únicamente inspeccionar la región perineal. Y la siguiente es la que el doctor mencionaba, que era de navaja sevillana. Esta tiene un poquito de truco porque tiene varios nombres. Se llama posición genupectoral, de navaja sevillana o de maometana. También encontré uno que era Kepper, me parece, pero la verdad es que solo lo encontré en un lugar, entonces preferí no ponerlo. A ver, Entonces, ahí le va para la aclaración. Ustedes observan dos dibujos del lado izquierdo, en la parte inferior. El que está sobre la mesa fija, esa tiene que pegar lo que se llama la zona del pectoral hacia las rodillas. Por eso se llama genupectoral, ¿sí? Y esa es la posición de maometano. Y la mesa de junto, la que está, esa es una mesa proctológica, por eso tiene esas flexiones, porque esas mesas, particularmente el paciente nada más se recuesta sobre de ello y ella, la misma mesa como es eléctrica, le va a dar las posiciones y observe cómo le queda a vistas al explorador sin mayor problema. Y ustedes van a ver ahorita los siguientes procedimientos por realizar, que son la separación de los glúteos para una visualización adecuada, y eso permite de alguna manera que en esas posiciones ustedes no tengan que agacharse, ni sentarse, ni hacer más nada, más que revisar directamente. Como podrá observar, para los fines didácticos, aquí a la persona que pusieron en la mesa la foto de la derecha, no le pusieron una sábana, tenía que haber una sábana de los glúteos hacia su cuello y una sábana de los muslos hacia los pies, o es que usted va a llegar y se va a ensuciar con los pies del paciente, se va a ensuciar con sus zapatos del paciente, pues no, ¿verdad? Entonces le tiene que poner una sábana para los pies, y así se llama sábana de pies, y otra que va de los glúteos hacia arriba, hacia el cuello. ¿Dale? ¿Qué más? ok, entonces, en cuanto a esta posición en particular, se busca que la paciente o el paciente esté arrodillado con las caderas levantadas y la cabeza o los hombros descansando sobre la mesa de reconocimiento. Aquí es importante decir que se puede utilizar una mesa proctológica, una para, o sea, ya tener la posición como dada, y la segunda es por comodidad del paciente. Lo cierto es que estar en esta posición puede ser bastante cansado. Entonces, esta básicamente se utiliza para la observación del periné y la observación de la glándula prostática. Aquí, como decía el doctor, es importante recordar que tiene que haber sábanas o campos para el pudor del paciente y también por higiene, pero evidentemente aquí como por motivos didácticos y para mostrar bien la posición, pues no se toma. Ok, entonces ya entramos como tal a la inspección. Aquí hay que recordar que antes hay que escoger una de las posiciones de acuerdo a la comodidad, el equipo obtenido y también a las características del paciente. Pero bueno, ya asumamos que ya tenemos al paciente en la posición
adecuada o indicada. Entonces, en posición lateral es decir, en la posición que están de lado, hay que separar los glúteos con la mano dominante, y en la posición de pie hay que separar los glúteos del paciente con ambas manos. Se va a utilizar una pequeña linterna para evaluar la condición de la piel y en general. El paso número 2 va a ser examinar los pliegues glúteos y la región sacropelviana. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. A ver, dice usar una pequeña linterna. No, O linterna yo de no lápiz. puedo llevar una linterna. ¿Sabe qué es una linterna? Por eso, usted usaría eso, lo va a estar agarrando con la boca, se lo pone en los labios y de ahí le oprime el botón para estar iluminando. No, No, mi creo que sería general, mejor una lámpara de dije, pie. señale todo lo que requiere. Se usa antes porque Doctor, creo que no se escucha. Doctor. Luz LED, bueno, eso es el pasado, se llama una parte de la lámpara, ahí ya escuchan, Ya mejor, ya doctor. escuchan ahí, Sí, ya. ya están escuchando mejor. Yo tengo encendido mi Micrófono. sistema de audio. ¿Ya me escuchas? Sí, doctor, ya mejor. Ya mejor, gracias. Bien. Ok, entonces, las lámparas que se usaban se llaman de chicote y cuentan o contaban con un foco o lo que se llama una bombilla. Ahora ya se usan focos de LEDs que son menos calientes, porque cuando te acercabas la lámpara te quemaba la cara o te quemaba parte del cuerpo, porque eran muy reflejantes del calor. Se usan luz indirecta con luz LED y tú no tienes que tener ocupadas las manos en otra cosa, por eso lo de la linterna no aplica. Uno Ok. se lleva al paciente a revisar a un área donde hay iluminación natural o con luz de lámpara de chicote de luz fría, para que no vayas a quemar los glúteos del paciente. De una mesa de tipo Pasteur o a veces una mesita de mayo, para que ahí tengas guantes, gel o solución jabonosa, o debes tener una batelenguas, o debes tener una para tomar una que permitir ahí va, todo a la mano, tu mesita pastel y el trabajo. Y tú te puedes permanecer de pie o puedes estar a un lado del paciente glúteos y a la región anal. Doctor, perdón, no lo escucho. Doctor. Ya estoy de vuelta. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ya estoy de vuelta porque me sacó la cosa esta. Ok. ¿Ya me Ya, escuchan? doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Porque acá tengo estable. Ya no lo escuchamos. Doctor, lo escuchamos demasiado cortado. Y ya no se escucha. Entonces, ay, Dios mío. Eliminación de Ya. pantalla Zoom. Para Entonces, sacarme de ¿ven mi pantalla pantalla. bien, chicos? Ok.
Muy bien, la segunda parte va a ser examinar los pliegues glúteos y la región sacrocoxígea. Hay que descartar enrojecimientos, secreciones, escaras o lesiones. Recuerden que esto está fuera de lo normal y no debería estar ahí. Entonces, ahora vamos a inspeccionar la región perineal, así como el ano, buscando la existencia de enrojecimientos, secreciones, cicatrices, fisuras, verrugas y hemorroides. La superficie debe estar libre de materia fecal. De estar así, pues también nos habla de una higiene pobre, entonces hay que tenerlo en consideración. Hay que separar cuidadosamente los pliegues del ano y este debe estar aseado, libre de lesiones, eritema, erupciones, sin moco o sangre. Hay que pedirle después al paciente que empuje y en cuanto puje hay que observar si hay algún abultamiento, alguna fisura, hemorroides, pólipos que pueden protruir el ano al hacer esfuerzo. Aquí también en pacientes pediátricos casi siempre es al llanto. Entonces, aquí les tengo como algunas imágenes. Este en particular es una fístula anal, una hemorroide que como ven ya está protruyendo en el ano, y este es un prolapso rectal, que pues evidentemente se va a ver a la inspección. Simple. Ahora vamos con la palpación. Antes tengo que hacerles la anotación que todo esto es de corrido, o sea, no te paras, es como que, no, ahora vamos a palpar, o sea, lo haces como de corrido para evitar incomodidad. Entonces, primero vamos a empezar con el tacto rectal. Hay que decir que el tacto rectal requiere asistencia de enfermería y algunos complementos, ¿no? Vamos a requerir una camilla, mesa de exploración o mesa proctológica, dependiendo de lo que se cuente, guantes y lubricante. Yo encontré lubricante como que debe ser oleoso, pero creo que también se puede con base de agua. Y como ya había dicho el doctor, y aquí evidentemente me faltó anotarlo, pues una mesa de Mayo, de Pasteur, para desplazar nuestras cosas y podamos estar más cómodos. Primero, para el tacto rectal hay que realizar como siempre un lavado de manos y o enguantarnos. Después hay que usar la mano dominante para separar los glúteos y posteriormente hay que aplicar lubricante y pedir al paciente que relaje el esfínter anal externo. Evidentemente, pues no vamos a decir, por favor, relaje el esfínter anal externo. O sea, simplemente le pides que relaje. Entonces, después vamos a ejercer una ligera presión con el pulpejo del índice y lo introducimos inclinado hacia abajo. Ojo aquí, chicos, de verdad, o sea, no lo hagan como con el dedo, o sea, literalmente así metido, está totalmente mal, no se debe de hacer, porque es doloroso. Entonces, primero entramos con el pulpejo, presionamos hacia abajo, ¿vale? Y aquí podemos ver una imagen con simulador. Este en específico es una pelvis masculina, pero evidentemente también hay con femenino. Ahora, hay que palpar el canal anal. Hay que introducir el dedo en dirección a la cicatriz umbilical, es decir, así ya. Y hay que pedirle al paciente que contraiga el esfínter anal, apretando alrededor de nuestro dedo, y de esta manera se va a evaluar el tono muscular. Hay que recordar que un buen tono va a estar presente siempre y cuando el paciente pueda contraer el esfínter de forma voluntaria. Recordamos que este es un esfínter voluntario. Y después vamos a pedir al paciente que relaje el esfínter para poder palpar toda la luz del canal anal. En esta cuestión en particular se sigue una técnica de barrido. Ahorita lo vamos a ver a más detalle, pero recuerden que es en barrido. Después vamos a palpar los músculos elevadores del ano. Hay que seguir avanzando el dedo dentro del canal anal y hay que palpar los músculos elevadores del ano en la unión anorrectal. Aquí. Esos pueden ser difíciles de palpar, pero en general deben ser lisos y firmes, sin protrusiones ni cosas como extrañas. Después, vamos a palpar las paredes laterales y posteriores del recto. Hay que avanzar con el dedo y vamos a empezar con la pared derecha, después la pared posterior. En cuanto estemos en la pared posterior, vamos a pedirle al paciente que puje para poder palpar masas más altas en el recto y después vamos a pasar a la pared lateral izquierda. Hay que comprobar varias cosas. Una de esas es la lisura de las paredes, es decir, no debe haber protrusiones, ninguna sensación como de tipo nódulo o bola o cosas así.
También hay que entender que en esa Perdón, parte, ¿cómo que bola? ¿Cuál bola? sí, perdón, Dijimos tumoraciones, tumoraciones, perdón, o protuberancias, o protuberancias. salientes, que pueden ser óseas o blandas, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, aquí es importante hacer la anotación que en este punto se pueden palpar las heces suaves. Este es importante, deben ser de característica suave, porque son heces en formación. Y las heces duras pueden indicar impacto fetal. Les tengo varias imágenes de cosas que no deberían estar ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos las úlceras anorrectales, las fístulas y los abscesos. De este lado vamos a tener las hemorroides. Una anotación es que las hemorroides pueden ser tanto internas como externas. Y en este punto, pues vamos a palpar las internas. Las externas ya habíamos quedado que las teníamos que ver a la exploración de la región. Seguimos. Ahora, en este punto va a ser cuando se va a diferenciar la exploración en hombres y en mujeres. En mujeres se va a palpar el cuello uterino. ¿Se acuerdan que les había dicho de las relaciones anatómicas? Bueno, es justo por esto. Se va a palpar el cuello uterino. Aquí. La punta redondeada del cuello. Ojo, aquí tiene que ser redondeada. O sea, no tiene que tener irregularidades, protuberancias, ni tiene que existir dolor a la palpación. Hay que pedir a la paciente, en este caso la paciente, que puje para evaluar un prolapso uterino. Cuando se habla de un prolapso va a ser básicamente, se da cuando el piso pélvico pierde tono o fuerza para sostener las vísceras y estas caen. Entonces, al pedirle al paciente que puje, puede prolapsarse y podemos evaluarlo mejor. Entonces, les puse las características que son importantes a la palpación. En cuanto al cuello uterino, tiene que ser una masa lisa, redondeada, firme y se palpa a través de la pared anterior del recto. No debe ser dolorosa. Y en cuanto al útero, es difícil de palpar por la altura y el largo de nuestros dedos, pero no debe sentirse a menos que esté prolapsado. Eso es importante. Ahora, aquí es cuando empezamos a desviarnos hacia los masculinos. Y vamos con la valoración de la próstata. Entonces, aquí hay que tener en consideración varias cosas. Primero vamos a rotar el dedo para palpar la próstata por la pared anterior. ¿Se acuerdan que les había dicho de las relaciones anatómicas? Bueno, pared anterior. Entonces se van a identificar los lóbulos laterales y el surco medial. Es difícil palpar el surco medial, entonces casi siempre se va a sentir como los lóbulos laterales a cada lado y por en medio está el surco medial. Esto es dibujo Mickey Mouse, de verdad, o sea, no se confíen tanto. Entonces vamos a tener que evaluar varias cosas en cuanto a la próstata. Una es su tamaño, su sensibilidad, su consistencia y su superficie. En cuanto a la consistencia, esta puede ser firme, o debería ser firme, y la superficie puede ser lisa o nodular. En general, en cuanto a sus consideraciones de tamaño, es una glándula redondeada o redonda de unos 4 centímetros de ancho por 2.5 centímetros de largo, con el surco medio palpable. La consistencia debe ser firme, gomosa, libre de nódulos y sin masas. También no debe ser dolorosa, porque esto ya nos habla de estados patológicos. Antes se me olvidó mencionarles y ponerles en la presentación. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí sí, doctor. me escuchan? Sí. Sí, doctor. ¿Ahí me escuchas? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno. Primero, para que nosotros podamos saber exactamente de qué hablamos, es frecuente entender que en el hombre, cuando le tiene una revisión, en este caso, dice de la persona joven con 35 o 40 años, entonces esas personas van a tener unas próstatas pequeñas, es como una castaña, de ese tamaño, de una castaña. Ahí ya me escuchan otra vez. Ya, ¿Sí me doctor, pero escuchan? perdí alguna.
Sí, pero le perdí algunas palabras. Igual. Sí, es que me sacó otra vez aquí la cosa esta. Bueno, les decía, entonces, no puedes comparar eso como cuando hablamos de una persona adulta de 55, 60, 65, en donde ya tiene manifestaciones urinarias y de tal manera puede tener lo mismo que prostatitis, ¿eh? Son cosas totalmente diferentes. Y el prostatismo puede ser con manifestaciones de tipo obstructivo o con manifestaciones de... No puedes comparar las próstatas de un jovencito a las de un adulto que ya tiene cambios de tipo inflamatorio crónico e incluso hasta podría tener un cáncer de la próstata. Es importante que cuando se haga una exploración de estas, lo anotó su compañera en un principio, nosotros le hayamos dicho al paciente que vaya, de manera que no tengamos un problema a la hora de que hace la compresión sobre la próstata, porque puede tener un goteo, sobre todo los pacientes con hiperplasia prostática tienen una pérdida de la continencia en lo que se llama el esfínter vésico prostático, ¿sí? Entonces, es necesario que mandemos a vaciar esa vejiga. Por otro lado, cuando se trata de mujeres, aquí es muy importante que tomen en consideración que frecuentemente nos dicen, podemos explorar por vía transrectal y hacer una maniobra bimanual para tratar de tocar el apéndice cuando está inflamado. Ah, sí, solamente que no te dijeron que cuando solamente está el apéndice pélvica, en posición pélvica, si no está en esa posición y está en posición retrocólica muy alta, jamás la vas a tocar. Así es de que la vía para tocar el apéndice no es la mejor, la vía transrectal. Respeto otras opiniones. Ahora bien, algunas veces es conveniente hacer una palpación por vía transrectal cuando la mujer presenta un rectocele, un cistocele, o cuando tiene un prolapso genital total. Para eso serviría que usted, y ya lo dijo su compañera, ciencia de lo que los músculos que constituyen el piso pélvico, sobre todo cuando ocurre eso en mujeres multíparas de 6, 8 o 10 hijos. ¿Sale? ¿Qué más? Otra cosa a considerar es Adelante. que la palpación no debe ser dolorosa. Súper, no. Entonces, básicamente creo que es en cuanto a la valoración de la próstata. Ahora, lo siguiente que hay que saber es que hay que completar el examen, o sea, no, no lo dejamos por ahí. Entonces, hay que retirar lentamente el dedo. Esto es súper importante, no hay que retirarlo de golpe. Y hay que observar el color de las heces y estas deben estar libres de sangre u otras secreciones. Otra cosa a considerar es no contaminar el periné con materia fecal, sobre todo si se trata de pacientes femeninas. Bueno, no es que sea más o menos importante, simplemente en las pacientes femeninas puede tener otro tipo de complicaciones. Hay que ofrecer papel al paciente para poder higienizarse y posteriormente quitarse los guantes y realizar un lavado de manos a conciencia. Aquí podemos ver entonces al examinador retirando el dedo y evaluando las características del guante posterior al tacto rectal. Aquí evidentemente por motivos didácticos pues las heces no se muestran, pero tendríamos que evaluar el color y la consistencia de las heces. Ahora, A ver, voy a hacer una pregunta importante. Sí, es doctor. para todos. Usted está frente a un caso que puede ser un hombre, un adolescente, un joven de unos 20 años, o una mujer,
puede ser cualquiera de los dos, que fueron atacados sexualmente y que lo violaron. ¿Qué hace usted? ¿Cómo le hace la exploración? Bueno, yo creo que este tipo de casos siempre son complicados por las características. Yo entiendo que deben hacerse para un requisito legal jurídico. Primero se tiene que tener cuidado en cuanto a, bueno, observar que haya o no la presencia de desgarros o algún tipo de secuela de pues, la violencia del acto. Y se tiene que responder, actuar de una manera pues muy ética y sensible. Bien, aquí lo primero que nos debe quedar en claro es que de principio usted tiene valores éticos, no hay que pasarlos por alto, eso ya nos queda claro. Aquí lo más importante es que recuerde que cuando usted esté trabajando en un hospital, centro de salud, etcétera, el Ministerio Público le puede ordenar que usted haga la descripción de las lesiones y usted tendrá que hacerlo por mandato judicial, porque se lo está pidiendo una autoridad y no se puede negar, porque entonces le pueden suspender su cédula por un tiempo, por negarse a hacer algo, en este caso, un hecho tan importante como es la violación. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es que se notifique al Ministerio Público respecto del lesionado que llegó o agredido sexualmente que llegó. Después de eso, una vez que tenga la autorización por oficio escrito y firmado del Ministerio Público, o él designa un médico que se denomina de medicina legal, o usted queda en ese momento con la investidura de médico legista, no que vea de lejos, no, de medicina, como si fuera médico de medicina legal. Y en ese momento usted primero tenía que, ya que tomó toda la información respecto de cómo se dieron los hechos, esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque primero tiene que sensibilizar a la persona para que se deje revisar. Segundo, porque tiene usted que hacerle notar que no es una segunda violación, sino que tiene que ver en qué condiciones dejaron su cuerpo. Y entonces usted tendrá que revisar a la persona de cabeza a pies. Y entonces tendrá que analizar si en la región que estamos en el momento actual señalando tiene huellas de tortura, de quemadura, de lesiones, de pinchazos, de lo que usted quiera, guste y mande. Entonces, todo eso se tiene que describir y alguien lo tiene que ir anotando. Y luego, con muchísimo cuidado, tiene que hacer una inspección. Si el paciente dijo, sí, acepto, tiene que ser un consentimiento bajo información de que le puede molestar porque puede estar lesionado con objetos. Recuerde que la violación puede ser con palos, con fierros, con tubos, con lo que se le ocurra, con eso puede ocurrir. Entonces, el problema es que usted tiene que ser muy cuidadoso para que no genere un mayor dolor en este paciente. No va a utilizar en ese momento espejos. Hay una serie de implementos que le permiten visualizar el canal anal y se llama un anoscopio o el espejo de Prats. Bueno, esos en ese momento no los puede usar ya que hablamos de un caso médico legal, pero puntualiza usted en su nota, no puedo visualizar hacia adentro por el proceso inflamatorio traumático que tiene y requiere ser la exploración bajo anestesia. ¿Qué hizo usted? Cumplió con el mandato del MP, no lastimó al paciente y no se vio involucrado en algo que usted en un momento determinado dice, pero si yo no sé coloproctología, pues ya no se vio involucrado. ¿Por qué? Porque está diciendo la verdad. Bajo anestesia general o bloqueo, el paciente permite una mejor exploración y es menos traumático. Adelante, doctora. Doctor, ¿en qué caso se utiliza ¿Qué el espejo pasó? de Brad?
¿En qué caso se utiliza el espejo de Brad? Porque ya lo busqué y se ve algo incómodo. De Prats, el espejo de Prats es un espejo que se usa para visualización de las hemorroides o ya para el procedimiento quirúrgico en el transoperatorio. Para eso se usa para visualización. Son valvas que dejan, que se aperturan y con eso te deja visualizar correctamente a los sitios de las hemorroides y trabajarlos quirúrgicamente. Lo que más se usa es el anoscopio. También hay otros implementos que se pueden usar para la exploración endoscópica, como es el rectosigmoidoscopio, que puede ser flexible o rígido. Lo más adecuado es un rígido porque permite una visualización muy adecuada. Eso normalmente lo tiene que hacer quien ya tenga capacitación para hacer procedimientos endoscópicos. ¿Qué más? Ok, y ya por último vamos a realizar una adecuada higiene de manos o lavado de manos. Y ya, eso sería todo. Ahí les dejo Muy el bien. libro que consulté, que es el que considero que viene más amplio, pero eso es todo. Muy bien. Bueno, ¿quién continúa? Ya, doctor, con exploración de genitales femeninos. Ajá. Conste, no pusiste las imágenes que te dije, las imágenes de abscesos, fístulas, fotografías reales no de muñequitos. Sí las encontré, Y luego, o sea, pero y luego, no sé. ¿cómo tus compañeros pueden saber qué es un hemorroide? ¿Cómo pueden saber qué es una grieta? ¿Cómo pueden saber qué es un Es absceso? que Si no lo el miran, detalle es que las... una imagen habla más que 1000. Ay, Sí, qué doctor. horror, qué feo ver eso, ¿no? Y que no es No, una patología que va usted a atender. No, pues sí, así sí vamos a llegar lejos. A ver, sígale quien le toca. Adelante, ¿quién sigue? creo que yo tengo que pasar. ¿Quién es? Pimentel. Ok, dame un segundo. Pimentel. No te encuentro. Ahí estoy. Listo. A Pimentel le toca. Sí, doctor, ya es anfitrión. Bueno, muy bien, le toca hablar sobre exploración de genitales femeninos, ¿no? ¿Lista, compañera? Permítame, doctor, estoy tratando de poner la pantalla. Bueno, entonces, a continuación hablaremos de otra parte de la exploración que es muy, muy importante y que no la podemos dejar pasar. Aquí algo que nos debe quedar en claro, que es de las exploraciones, una de las difíciles por la región que estamos abordando, que tenemos que especificar muy claramente por qué va usted a revisar de esa región genital muy pequeñita hasta un adulto mayor, tiene que ser cuidadoso. El pudor ante todo. Y nunca deje de tener a la enfermera junto a usted. Se tiene que hacer de contar con una cortina, una mampara, que pueda tener toda la privacidad para esa persona. Debe especificarle muy claramente cuál es el motivo de la revisión y en qué va a consistir paso a paso. Pero además, usted se tiene que auxiliar de una mesa que esté cómoda, que no esté móvil, porque se puede caer la paciente,
sobre todo porque si va a hacer la exploración en posición de litotomía o en una posición con las extremidades sobrepierneras, es incómodo y no debe ser tardada porque es muy molesto en los muslos y en los huecos popliteos. Ahora bien, usted tendrá que especificar para que esta exploración se dé que es mucho más fácil o factible que la paciente vaya cuando no esté en su ciclo de regla, ¿sí? Es decir, sin que tenga menstruación, para que no le resulte tan incómodo a ella ni a usted. Por otro lado, tiene que ser cuidadoso para prevenir que tenga sábanas suficientes para cubrir el cuerpo de la persona y las piernas. Y tiene que buscar la manera de hacerse de una mesa de mayo o una mesita Pasteur para que pueda poner ahí todos los implementos, desde el espejo vaginal, que puede ser de acero inoxidable o de los desechables, o que tiene que ser una batelenguas, las laminillas, el spray para fijación, solución para humedecer los guantes, guantes de látex. Tiene que ver que tenga o disponga de hisopo, si así fuera necesario, y sobre todo una lámpara de luz fría porque la va a tener muy cerca de la cara. Entonces es importante que no se vaya a quemar la cara por estar haciendo la exploración. Ahora bien, en todos los textos usted va a ver que es una exploración de inspección o visual y después una manual y una armada. Armada se refiere a los instrumentos que utiliza. Su propio cuerpo, si no quiere que le lastimen y no le cause ninguna molestia, bueno, imagínese cómo lo tiene que hacer con un cuidado muy especial para que no le genere una molestia a la persona. Imagine que es su hermana, su mamá, su esposa, su prima, lo que quiera. Pero entonces tiene que ser cuidadoso. Más allá de que usted tenga que hacer la indicación de la exploración, debe tener y contar con una serie de antecedentes que le hagan sospechar a usted una patología. Ejemplo, trastornos menstruales. Entonces empieza por palpar el abdomen bajo para pensar si tiene ovarios poliquísticos, o tendrá que considerar que tiene, si esos trastornos menstruales se caracterizan por grandes hemorragias, o sea, unas polimenorreas o alguna cosa por el estilo, bueno, entonces debe pensar en que es un útero aumentado de tamaño, palpación bimanual para ver cómo está el útero, sospechando en miomatosis o fibroadenomas del útero. Es importante también que tome en consideración otros trastornos menstruales dados por algún cambio de tipo hormonal, que ya serían a nivel de hipotálamo, de hipófisis, y que usted tendría que tomar en consideración. Asimismo, tendría que considerar otros aspectos como serían la dispareunia, la manifestación de la paciente de sensación de cuerpo extraño, la prosidencia del útero o denominado prolapso genital, o que le manifiesta que tiene incontinencia urinaria o que ha percibido que algo se empieza a salir por su vía transvaginal. Entonces tiene que pensar en cistocele. Otras veces puede ser por la presencia de condilomatosis, o a veces tan simplemente como un lipoma del labio mayor y que va a pensarse que es una hernia. Otras veces la exploración es por la presencia de un proceso inflamatorio agudo, como sería la inflamación de las glándulas de Bartolino, y que esas generan lo que se denomina bartolinitis, y es un proceso agudo severamente doloroso para la mujer y que incluso para la exploración es un tormento. Entonces tiene que ser muy cuidadoso. No puede hacerle ahí cualquier exploración porque imagínese, si ya de por sí tiene un dolor, ahora imagine con el problema. No puede pasar por alto aquellas pacientes que tengan fluido transvaginal o flujo transvaginal, y usted tendrá que en el interrogatorio hacer una
énfasis en preguntar todo lo necesario para hacerle sospechar si es por un proceso infeccioso bacteriano, amibiano, por tricomona, por clamidia, por lo que quiera. Pero entonces, recuerde que esos procesos de fluido transvaginal nos pueden poner en alerta de diferentes patologías. Algunas de ellas pueden llevar a la enfermedad pélvica crónica, llamada así, enfermedad pélvica crónica inflamatoria por procesos infecciosos. De tal manera que se inflaman las tubas, se inflama el canal endometrial, ¿sí? Y el canal vaginal, de tal manera que es un proceso infeccioso inflamatorio muy severo, frecuentemente dado por malas prácticas sexuales. Otras veces por la colocación de otros cuerpos extraños como tampones o aquellas personas que utilizan objetos con carácter de estímulo sexual, que utilizan, así como se los introducen por la uretra a los hombres, ellas se lo introducen por vía transvaginal. Esto le debe alertar a usted sobre la característica de persona con la que está usted tratando en ese momento. Entonces, sea cuidadoso y cuando sea necesario, use hasta doble guante, si así lo amerita el caso, ¿sí? Sobre todo cuando le está diciendo que tiene gonococcia, clamidias o que tiene otro tipo de infección por transmisión sexual, obvio que tiene que hacerlo con mucho cuidado y bien enguantado. Muy bien, doctora, pues a ver, adelante, platíquenos. Ahí pueden ver mi presentación, chicos. Y Ok, el día de hoy les voy a hablar acerca de la exploración aparato genital femenino, como ya había comentado el doctor. Lo primero que vamos a ver son las indicaciones. La exploración del aparato genital femenino está indicado esencialmente para mujeres femeninas, cuando estas pueden presentar algún problema como amenorrea, dismenorrea, dolor pelviano, sangrado vaginal, flujo, presencia de alguna protuberancia o indicaciones de alguna infección, sin olvidar que también este tipo de procedimientos lo podemos hacer sin necesidad de que haya una patología, como una revisión rutinaria. Está principalmente indicado más que nada para mujeres de entre 25 a 64 años que nunca se han realizado el estudio o que tengan factores de riesgo como inicio de vida sexual antes de los 18 años, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, infecciones por virus de papiloma humano, inmunodeficiencias, uso de anticonceptivos orales combinados a largo plazo o a realizar evaluaciones ginecológicas de rutina. Algunas medidas de precaución que debemos tener como médicos es siempre solicitar el permiso a la paciente para la exploración, manifestando cortesía y respeto. Emplear una técnica meticulosa, suave y para minimizar cualquier dolor o molestia. Explicar en qué consiste el procedimiento. Aquí podemos, utilizar modelos tridimensionales mostrándole el equipo, dejando que pueda manipular el espéculo y explicándole de antemano cada paso para que conozca mejor su cuerpo y se sienta cómoda. Si se va a realizar un frotis para una prueba de Papá Nicolau, programar la exploración de manera que no sea durante la menstruación, puesto que la sangre puede interferir en la interpretación. Siempre debemos usar guantes tanto durante la exploración como al manipular el equipo y las muestras. Los examinadores, ya sea femenina o masculino, deben solicitar la presencia de un acompañante. Esto nunca se nos debe olvidar, ya que puede haber situaciones en que la paciente pues malinterprete lo que uno como médico está realizando. Por eso siempre debemos tener un acompañante pues como, ¿cómo decirlo? Como apoyo para que pues no se puedan malinterpretar las cosas. Es necesario tapar a la paciente desde la mitad del abdomen hasta las rodillas, verificar que la paciente se sienta cómoda y elegir el espéculo de tamaño adecuado. algo que es importante que no olvidemos es que en los consultorios habitualmente no tenemos los modelos tridimensionales, no tenemos ninguna forma de estarle
mostrando equipos, porque habitualmente son equipos estériles, y yo no voy a sacar un equipo estéril solo para mostrarle, ¿verdad? No lo tengo disponible. Si me dan contados los espejos vaginales para la revisión y los voy a desperdiciar en eso, imagínense nada más. Por eso es que hay cosas que en la literatura están señaladas, pero en nuestro medio, en la vida real, o sea, ya estando frente al paciente es otra cosa, porque no dispones del material para que lo puedas estar mostrando y no tienes un maniquí para eso. En lo que sí estoy de acuerdo contigo es cuando vas a dar capacitación de lactancia materna, sí tenemos unos maniquís que son o simulan las mamas de una persona y el tórax de una persona, y que de esa manera se enseña la técnica para la lactancia. Sin embargo, para el aspecto de ginecología no tenemos ningún maniquí. Ahora, sí es importante, y les quiero recordar esto para las siguientes presentaciones, no hay como que veas imágenes en contexto real. Los dibujos y esquemas ayudan mucho, pero no puedes mostrar cómo es una mesa, no puedes mostrar cómo es una posición y cómo te queda el paciente cuando no tienes una imagen real. Y de esas hay muchísimas, muchísimas ahí en internet, las vas a encontrar de cómo se están haciendo las exploraciones. ¿Qué más? Síguele, doctora. Ok, ahora vamos hacia la posición durante la exploración. La paciente se colocará en posición ginecológica o también llamada litotomía, que es una posición en decúbito dorsal con las piernas flexionadas y abiertas, pies colocados en los estribos o también llamadas pierneras. Bueno, hay otras, unas son estribos y otras son pierneras. Pedirle después que deslice en su dibujo, ¿qué son? ¿Estribos o pierneras? estribos. Esos son los estribos, como si fueran los de un caballo, así. Esos son Sí, estribos. porque las pierneras principalmente pues tienen como una concavidad para que ahí la mujer pueda recargar las piernas, no nada más los pies en este caso. Ajá, bien. También se le tiene que pedir que se deslice todo lo que pueda por la mesa de exploración hasta que las nalgas sobresalgan ligeramente en el borde. Deberá apoyar la cabeza sobre una almohada, o hay mesas de exploración que ya tienen como una pequeña, por así decirlo, almohada integrada, y la paciente deberá tener los brazos a los lados cruzados sobre el tórax. Algo importante ahí por aclarar, doctora. Debes de decirles que los estribos deben estar un poco abiertos para que las piernas no queden tan juntas y que puedan permitir la exploración, sea monomanual o bimanual. Entonces los estribos deben de llevar un poco hacia afuera de cada lado los muslos y piernas para que permitan con más facilidad la exploración. Es importante que tome en cuenta que no debe tener mucho tiempo la paciente en esa posición porque se fatiga. ¿Qué más? Ahora vamos hacia el material y el equipo. Principalmente, estando ya en el consultorio y después de haberle explicado a la paciente el procedimiento que le vamos a realizar, le vamos a pedir que pues se descubra de la parte de la cintura hacia abajo. Entonces, para eso vamos a ocupar un biombo, que es el lugar donde la paciente pueda colocarse la bata. Vamos a tener una buena iluminación, que es principalmente gracias a una lámpara de exploración y una mampara, que es como un espacio, como si fuera una cortinilla que va a separar, que permitirá mantener la seguridad de la paciente y que ésta se sienta más relajada. Entonces ya vio arriba un biombo, que es un objeto que tiene una cortinilla de tela y que es plegable y lo puede llevar a donde quiera porque tiene rueditas. Una mampara es algo fijo, más firme, que puede ser con tabla roca, que puede ser con materiales de acrílico negro o azul o blanco, pero no transparente, y así de esa manera le da más privacidad a la persona. ¿Qué más? Ok, dentro del material que vamos a utilizar también están pues la elección del espéculo vaginal de tamaño adecuado.
Estos espéculos pueden ser de metal o de plástico. Los espéculos de plástico suelen producir un fuerte clic o pueden pellizcar durante la liberación. Al momento de que ya lo vamos a cerrar y sacar, pues los de plástico suelen provocar pues los pellizcos a los lados de las mujeres. También hay dos formas de espéculo, que es el de Pedersen y el de Graves. El espéculo de Pedersen medio suele ser el más cómodo para las mujeres con actividad sexual. El de las palas estrechas es preferible para las pacientes con un introito relativamente pequeño, como las mujeres vírgenes o las de edad avanzada. Los espéculos de Graves se adaptan mejor a las mujeres nulíparas, que son, pues, que no han tenido ningún parto, con prolapsos vaginales. También A ver, vamos por partes porque ya nos confundiste. Dijiste que algunas pacientes que son núbiles, vamos a usar el espejo X. Pregunto yo, ¿tú crees que una persona que es núbil va a permitir que le introduzcas un espejo? no. Primera pregunta. ¿Tú crees que una joven que va acompañada de su mamá lo va a permitir? Pues no. Entonces, para empezar, en las núbiles no lo puedes hacer, excepto que esa persona haya sufrido un trauma genital porque iba en la bicicleta, porque iba en una moto, porque se cayó y se golpeó la zona genital, y hay que hacerle la revisión obligada y le tienes que advertir a la familiar que le tienes que revisar con tus dedos y con un espejo. Y entonces te tendrá que firmar de que está brindando su consentimiento, tienes que tener el formato ya hecho para que te lo firme y te diga, sí, estoy de acuerdo y lo voy a permitir. De otra manera, te metes en un problema y te dicen que es violación y no lo puedes ocultar porque efectivamente eso sería una violación. Ahora bien, cuando se trata de personas que han tenido un hijo o que han tenido, digamos, actividad sexual, bueno, pues entonces sí puedes planear y decirle, me firma aquí de que me autoriza que le pueda hacer la revisión y que le voy a pasar un espejo para revisarla y que le voy a hacer el Papa Nicolau, pues que sí, pues fírmele aquí. Porque también te puede llamar o te puede acusar de que le violaste porque hiciste el procedimiento sin el consentimiento. Entonces, en todo momento, cuidado en todos esos aspectos. Ahora bien, cuando vas a usar un espejo de acero inoxidable, tienes que ver que esté bien protegido de donde lo sacaron de esterilización y que no esté con rupturas de la envoltura porque eso ya está contaminado. Así no lo debes usar. Los espejos que ponen en soluciones aparentemente esterilizantes como Sidex o como Alcacine y Alcacide o cualquiera de esos cuaternarios, no se pueden usar así porque existe el riesgo potencial de infecciones de transmisión sexual. Tienen que ser esterilizados, ¿vale? Si pudieras usar mejor un desechable, es mucho mejor. ¿Qué más? Ok. También dentro de los materiales que vamos a ocupar es un lubricante hidrosoluble, principalmente pues para el espéculo, para que no sea incómodo al momento de introducirlo. O el equipo para la muestra, para la prueba de Papa Nicolau, o equipo para cultivos bacteriológicos o muestras de ADN. Ahora vamos con la anatomía. La anatomía de los órganos genitales femeninos se divide en órganos genitales externos y en órganos genitales internos. Primero es el monte de Venus. El monte de Venus es una almohadilla grasa que está cubierta de vello sobre la sínfisis del pubis. Están los labios mayores. Los labios mayores son pliegues redondeados de tejido adiposo. Los labios menores. Los labios menores son pliegues más finos de color rojo o rosado que se extienden por delante para formar el prepucio y el clítoris. El vestíbulo, que es esta parte de aquí, es una fosa de forma, bueno, le denominan que tiene como forma de barco, que situada entre los labios menores, en la parte posterior se encuentra el orificio vaginal, el introito, que puede estar oculto por el himen si la mujer es virgen. El periné
o perineo, que también es denominado, es el tejido situado entre el introito y el ano. Este va a ser importante porque más adelante vamos a ver unas patologías que se dan cuando se debilita esa parte o los músculos de esta parte. El meato uretral se abre en el vestíbulo entre el clítoris y la vagina. A cada lado del meato uretral se encuentran las desembocaduras de las glándulas de Skene. Las glándulas de Bartholin se encuentran en la cara posterior a cada lado del orificio vaginal, pero no suelen ser visibles. Las propias glándulas de Bartholin están más profundas. Ahora vamos a los genitales internos. En los genitales internos se encuentra la vagina, que es un tubo músculo membranoso que se extiende en dirección anterior y posterior entre la uretra y el recto. Su tercio superior termina en el fondo de saco o fornix, que tiene forma de copa, que es esta parte de aquí. La mucosa vaginal se dispone en pliegues transversales o como si fueran arrugas. Casi perpendicular a la vagina está el útero, que es esta parte de aquí. Esta estructura es una estructura fibromuscular aplanada con forma de pera invertida y tiene dos partes, el cuerpo y el cuello uterino unidos por el istmo. La cara convexa superior del cuerpo se denomina fondo uterino. La parte distal del cuello protruye dentro de la vagina y divide la parte superior de esta en tres fondos de saco, el anterior, el posterior y el lateral. El cuello uterino o ectocervix se ve fácilmente con la ayuda de un espéculo. El orificio externo del cuello se encuentra en el centro en una depresión redonda, ovalada y hendida. Los ovarios cumplen con dos funciones principales: la producción de óvulo y secreción de hormonas como estrógenos, progesterona y testosterona. Luego vamos a lo que es la pelvis. El peritoneo parietal se extiende hacia abajo por detrás del útero hasta la bolsa retouteriana, que es un fondo de saco de Douglas. La pelvis consta de dos cavidades. Las vísceras abdominales residen en la pelvis mayor. El músculo elevador del ano y el músculo coccígeo se unen en la superficie interna de la pelvis menor, formando el diafragma de la pelvis. Debajo del diafragma de la pelvis se encuentra el diafragma urogenital, que incluye los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos, que proporcionan sostén estructural a la uretra. Estos dos diafragmas constituyen el suelo de la pelvis. Ahora vamos a la exploración de los genitales externos. Lo primero que vamos a tener que hacer es inspeccionar el monte de Venus, los labios y el periné. Tenemos que separar los labios y observar los labios menores, el clítoris, el meato uretral, la abertura vaginal o el introito. De estas estructuras tenemos que fijarnos en que si se presenta alguna inflamación, alguna ulceración, alguna secreción, tumefacción o nódulos. Si hay alguna lesión, pues tenemos que palparla, que es la siguiente parte. La palpación. Si hay antecedentes o se encuentra una tumefacción labial, tenemos que comprobar las glándulas de Bartolini. Para esto, vamos a introducir el dedo índice en la vagina, cerca del extremo posterior del introito. Colocar el pulgar fuera en la parte posterior del labio mayor y palpar a cada lado en las posiciones de aproximadamente las 4 y las 8 horas del reloj, con los dedos índice y pulgar, como se muestra en la imagen. Comprobando, esto nos va a permitir comprobar si hay presencia de alguna tumefacción o dolor a la palpación. Tenemos que observar cualquier secreción que exude en el orificio ductal de la glándula. Si hay secreción, debemos tomar una muestra para cultivo. Después vamos a la exploración de los genitales internos. Para la exploración de los genitales internos vamos a tener durante la palpación vamos a tener dos maniobras, el tacto monomanual y el tacto bimanual.
El tacto monomanual se emplea para la palpación con una sola mano. Tenemos que lubricar los dedos índice y medio de una de sus manos enguantadas y estando de pie introducirlos en la vagina. El pulgar debe estar en aducción y los dedos anular y meñique flexionados en la palma. Esto permitirá, principalmente del pulgar, que esté en aducción, permitirá que no estemos manipulando, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, el clítoris, y que esto pueda incomodar a la paciente. Entonces, siempre tener el dedo pulgar en aducción y los dedos anulares y meñiques flexionados en la palma. Tenemos que palpar los dos fondos de saco alrededor del cuello. Después, palpamos el cuello uterino fijándonos en su posición, la forma, la consistencia, la regularidad, movilidad y dolor a la palpación. Observar cualquier nodularidad o dolor a la palpación en la pared vaginal, incluida la región de la uretra y la cara anterior de la vejiga. Bien, a ver, vamos a ver ahí. Primero, usted, para que pueda avanzar de la exploración inicial, donde hace inspección, y a 2 dedos con el índice y el pulgar en forma de C, va a separar los labios para que pueda hacer la inspección. Vuelvo a insistir, si hubiese usted puesto una fotografía donde el que está haciendo la exploración nos muestra cómo se separa, no es lo mismo que se lo esté imaginando porque lo está viendo ahí. 2, antes de que pase a la exploración de la cavidad vaginal y de tocar el cérvix y el útero, primero tiene que visualizar y pedirle a la paciente que puje para que con la exploración que le está haciendo visual de la parte externa, mire si en ese momento hay una salida de orina, porque puede estar frente a un problema de una incontinencia. Y en ese momento la persona puede ser que haya tenido hijos o nunca ha tenido hijos, pero puede tener una incontinencia. Entonces, con el esfuerzo de toser, pujar o subir una escalera o lo que sea, siempre va a referir que tiene salida o emisión de orina. Es importante que usted no pase por alto ese hecho. Ahora bien, si a la inspección inicial y hubiese puesto usted una imagen de condilomas, entonces ya no puede continuar la exploración de la cavidad, porque los condilomas externos los va a llevar a la cavidad vaginal. No se debe hacer. Ya cuando ve usted eso, es una limitante, ya no puede continuar. Nada más es hasta donde pudo ver y hasta ahí ya. Ni meter espejos, ni nada que se le parezca. Entonces, lo primero que tiene que visualizar es toda la región para que vea si existe lipoma. Ahorita, pues se lo van a imaginar, o quién sabe qué vayan a creer sus compañeros, porque no hay una imagen que así lo muestre, ¿verdad? Ahora bien, en la exploración interna, primero, es con los dedos de esta manera, con el pulgar hacia arriba y 2 dedos así, de esa manera, se introducen suavemente. Y entonces, antes que usted haga una palpación bimanual, va a tocar las paredes, primero de la zona sacra hacia abajo, luego de las partes laterales, la derecha de la paciente y la izquierda. Vea cómo estoy moviendo mis dedos, ¿sí? Y el dedo pulgar en todo momento en una posición en la que no se pega a ninguna otra parte anatómica, solo los dedos índice y medio, solo esos. Y finalmente tocará lo que sería hacia las 12 de las manecillas del reloj, tocará lo que es la vejiga y en ese momento le preguntará, ¿se le sale la orina? Y usted lo mira en ese momento porque le está tocando, le va a decir, ya se me está saliendo la orina. Entonces se dará cuenta que esa paciente tiene un problema del piso vesical. Entonces, para que no tenga tanto problema ni le resulte tan incómodo a la paciente, ¿qué hay que hacer? Pues vaya a orinar antes de que pase la exploración.
Imagine usted lo incómodo que sería para ella y para usted que estuviera en la etapa de menstruación. Pues no, dicen, no, pues así no la puedo explorar. Por higiene, por pudor y para evitar incomodidad hasta que no tenga ciclo menstrual, perdón, menstruación. Ahora bien, va usted a hacer la palpación bimanual. Ya tocó previamente el cervix, ya sabe que el cervix lo puede tocar con las puntas de los dedos, en este caso con el dedo medio, y va a tratar de movilizarlo a la derecha o a la izquierda. La paciente le dirá si manifiesta o no dolor. Por otro lado, tratará de tocar los fondos de saco de Douglas derecho e izquierdo, de tal manera que si los fondos de saco están abombados y dolorosos, hay patología aguda en esa pelvis. Ahora, cuando usted hace la maniobra bimanual, es que va a descender o va a intentar descender el útero para que usted a dos manos, con la mano, en este caso dominante, que es la derecha, yo soy diestro, y la otra, que se denomina la siniestra o zurda, con esa le va a comprimir el abdomen. Si fuera usted zurdo, bueno, pues utiliza la mano dominante y con la derecha se auxilia y trata de descender el útero para tratar de tocar características. Solo que debe recordar una cosa. El útero, por lo general, en las núbiles, es un uterito de unos 7 centímetros. En las personas que ya gestaron, o las multíparas, ya es un útero de unos 10 centímetros. Entonces, por lo general, no va a tener un uterote, ¿verdad? No va a ser que toca luego los miomas, a excepción que esté el útero muy crecido por los miomas, ¿sí? Asimismo, en esta exploración bimanual, aprovecha para volver a confirmar la presencia de quistes grandes del ovario. Es importante que cuando esté haciendo la exploración manual, sea monomanual, le pida a la paciente que haga maniobra de Valsalva. ¿Para qué? Para que vea si desciende el piso de la vejiga, que se denominaría cistocele, o si desciende el recto, que se llamaría rectocele. Y después, ya con el espejo, usted va a hacer la visualización armada de otras partes. Adelante, doctora. Sí, ahora pasamos a la exploración bimanual, que en el tacto bimanual se emplea la palpación pues por las dos manos. En el tacto bimanual puede ser las dos manos activas o una mano activa y la otra pasiva. Primero vamos a realizar la palpación del útero. Vamos a colocar ya tenemos introducida la mano derecha dentro de lo que es el útero, bueno, el cuello del útero, y con la otra mano vamos, en el abdomen vamos a tratar, presionando, vamos a tratar de agarrar el útero entre las dos manos, observando su tamaño, su forma, consistencia y movilidad, reconociendo si hay alguna zona de dolor o alguna masa. Tenemos que deslizar los dedos desde la mano introducida en la vagina hasta el fondo del saco anterior y palpar el cuerpo del útero entre las dos manos. Los dedos vaginales pueden palpar la cara anterior del útero y la mano colocada en el abdomen, la cara posterior. Ahora, para realizar la palpación de cada ovario, tenemos que colocar la mano del abdomen en el cuadrante inferior derecho y los dedos vaginales en el fondo del saco lateral derecho, presionando hacia abajo con la mano del abdomen, intentando empujar los anexos, en este caso los ovarios, hacia los dedos vaginales. Tratar de identificar el ovario derecho o cualquier masa. Registrar su tamaño, su forma, consistencia, movilidad o dolor a la palpación. Y este mismo procedimiento se realiza en el lado izquierdo, pues, para percibir el ovario izquierdo. Doctor, yo tengo una pregunta.
¿Al doctor? Doctor. Creo que lo volví a Mendoza. sacar. Ah, no, está ahí. Doctor Mendoza. Yo estoy escuchando, dime. Tengo una pregunta. Por ejemplo, en la palpación bimanual, a la hora de descender el útero, ¿qué consistencia tiene? O sea, ¿cómo sabremos que ya lo estamos palpando? Permíteme un momento. Sí, doctor, mira, tenemos un problema. La jefe de piso de medicina interna no quiere facilitar el cilindro de oxígeno que tiene ahí con manómetro para llevar a un paciente en endoscopía que lo tienen constantemente con oxígeno y hasta está con norepinefrina. ¿Nos vamos a echar ese trompo al uña así? Bueno, el doctor nos está negando y dice, yo me lo llevo, deme los implementos. Va con Orlando Mejía, no tengo. Bueno, entonces, vamos a exponer al paciente y al médico, aunque ahorita ya le quitaron el oxígeno durante 10 minutos, aparentemente satura el 93, pero nos arriesgamos a que algo pase así en el camino si no quieren prestar el tanque. O sea, ¿cómo le hago? Que pues simplemente no lo prestan. Entonces, no, pues ahorita, no sabes, me puedes mandar su teléfono, quiero hablar con ella porque bajo esas circunstancias, yo sí me quejo de que no me están dando las facilidades. Ya le pedí a la administradora que me facilite cilindros para llevar pacientes de esas características y pues no sé si no lo pueda conseguir o qué pasa, pero definitivamente si no nos dan con qué, ¿cómo le hacemos? ¿No? Ahora, pues, gracias. Ya le avisé al doctor, espero que nos apoye. Perdón, una disculpa al doctor Castro. Yo le dije, de todos modos, dile ahorita a Sonia, préstamelo, yo te firmo no importa, no importa. No los baja. No, es que es un paciente especial, ya se suspendió, tiene que dejarlo y ahorita van a hablar con la jefe de enfermeras. Perdón, entonces, en la palpación bimanual, la mejor forma es, y que le permite a usted descender el útero es para saber si puede tocar, si el útero está aumentado de tamaño. Algunas personas que ya tienen una capacitación suficiente le pueden decir si el útero está en anteversión o retroflexión. Entonces ya usted va a describir esa característica. Quien no ha tocado, lo único que va a decir es que siento húmedo, calientito y aguadito. Es lo único que va a saber decir, no va a saber decir más nada. Entonces tiene que hacer exploraciones suficientes para poder determinar. Ahora, cuando el útero es sumamente pequeño, por más que le comprima, el paciente va a decir, es que me duele la vejiga o me está produciendo deseos de orinar. Cuando la persona es delgada, cuando la persona tiene un sobrepeso u obesidad mórbida, ¿qué cree? La maniobra bimanual no sirve para nada, porque lo único que está tocando es el panículo adiposo. Quizá, a lo mejor, toca el espacio de Retzius, pero si en un momento determinado si la paciente es de una complexión mediana o no tiene un panículo muy redundante, es probable que sí nos permita tocarlo. Ahora, hay personas que tienen úteros muy chiquititos que coloquialmente les llaman úteros infantiles. Bueno, esos úteros difícilmente se pueden tocar. Entonces, no siempre, en las personas que no han tenido esa capacidad para estar explorando, difícilmente van a poder valorar ciertas características del útero porque está tan pequeñito que no lo alcanzan a tocar. Además, si la persona tiene unas manos pequeñas y unos dedos chiquitos, imagínate cómo va a tocar. Estaría medio complicado, ¿verdad? ¿Qué más? Doctor, ¿qué le iba a comentar? Tenemos clase a las 9:10. ¿Quiere que sigamos viendo el tema en la tarde? Sí, ¿clase de qué? Tenemos clase a las 9:10. ¿Clase de qué? De psicología. Ahora ya les dan psicología médica ahorita. Yo pensé que a las 12.
Ah, no, la de ahorita es de laboratorio, perdón, nos cambiaron del Laboratorio. viernes a las 9:10. Sí, es bueno. laboratorio. Es que eso no me lo había dicho el químico Alan. Bueno, no hay problema, lo vemos, terminamos en la tarde, 3:30, Ok, ¿no? está bien. 3:30, Sí. porque ahorita hay un problema de aquí en Ermita Iztapalapa para poder desplazarme. Está muy tardado porque están haciendo una desviación ahí a la altura de Metro Constitución. Entonces, más o menos para las 3:30 ya estoy en el lugar a donde tengo que llegar para el internet y ahí ya podemos tener la parte complementaria. Ya no nos faltaría después de esto nada, ¿no? No, Ya empezarían mañana con quién. con El, Castro. Castro, sí, con Castro. el 10 tenemos programado con Castro. Ah, bueno, 9 perfecto. y 10, creo. Para avisarle al doctor, sería mañana, ¿no? Bueno, está bien. Nos vemos entonces a 3:30. Ok, gracias, doctor.